La olla se estrelló contra el suelo con un golpe seco que resonó en mis oídos como un trueno. La tierra negra se esparció por todo el azulejo blanco de la cocina de Sarah. Y entre los fragmentos de cerámica rota, algo pequeño y rectangular brillaba a la luz del sol. Una memoria USB. Allí, escondido en la tierra de la maceta, mi hija me había advertido 1000 veces que no lo tocara, que no lo moviera, que era muy delicado. Mis manos temblaban cuando lo recogí. ¿Por qué escondería Sarah una memoria USB en la tierra de una planta? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sarah había viajado por trabajo como de costumbre, dejándome a cargo de su casa por una semana. Mamá, riega las plantas, pero no muevas nada, especialmente la maceta grande en la cocina. Me lo había dicho usando esa voz fría que ha estado reservando para mí últimamente. Solo quería que sus plantas recibieran más sol. Eso es todo. Nunca pensé que un simple accidente cambiaría todo lo que creía saber sobre la hija que di a luz, la hija que crié, la hija que amé más que a mi propia vida. Me quedé allí, con la memoria USB en la mano, mirando el desastre de tierra y cerámica a mis pies. 70 años de vida me han enseñado que cuando alguien esconde algo con tanto cuidado, generalmente es porque no quiere que nadie lo encuentre. Y cuando tu propia hija te prohíbe tocar algo específico, es porque hay un secreto que no debe salir a la luz. Mis rodillas comenzaron a temblar, no por la edad, sino por la premonición que atravesó mi pecho como un frío puñal. Mi nombre es Ellen. Tengo 70 años, y hasta hace 3 días, pensaba que conocía a mi única hija. Pensé que después de toda una vida sacrificándome por ella, trabajando en 2 empleos para darle todo lo que nunca tuve, vendiendo las pocas piezas de joyería que heredé de mi madre para que pudiera ir a la universidad, pensé que eso creaba un vínculo inquebrantable entre nosotras. Pero hay momentos en la vida cuando el suelo se abre bajo tus pies y descubres que la persona a la que más amas en este mundo, la persona por la que darías tu último aliento, es capaz de traicionarte de maneras que nunca imaginaste. Mundo, la persona por la que darías tu último aliento, es capaz de traicionarte de maneras que nunca imaginaste. Bajé a la planta baja hasta el apartamento de mi vecina Emily, con la memoria USB apretada en mi puño como un diamante peligroso. Emily tenía una computadora. Apenas sabía cómo usar mi viejo teléfono para hacer llamadas, pero sabía que necesitaba ver qué había dentro de esta pequeña cosa que mi hija había escondido con tanto secreto. Llamé a su puerta con nudillos temblorosos. Emily, ¿puedes ayudarme con algo? Necesito ver qué hay en esto, le dije, mostrándole la memoria USB. Me miró extrañada pero me dejó entrar. Su computadora estaba encendida en la mesa del comedor. Emily conectó la unidad y la pantalla se llenó de archivos, fotos, documentos, carpetas con nombres que no entendía. ¿Qué estás buscando, Ellen? Preguntó. No lo sé, murmuré. Pero sé que es importante. Empezamos a abrir los archivos uno por uno. Primero aparecieron fotos de mi casa. La casa donde he vivido durante 30 años. Donde crié a Sarah, donde planeaba morir en paz. Pero estas no eran fotos normales. Eran como las que toman los agentes inmobiliarios. Fotos profesionales de cada habitación, el jardín, la fachada. Se me heló la sangre. ¿Por qué tendría Sarah fotos así de mi casa? Entonces Emily abrió una carpeta etiquetada como documentos legales. Mi mundo se detuvo. Ahí estaban, los papeles de mi casa. Pero algo estaba terriblemente mal. El nombre en los documentos no era el mío. Era de Sarah. Mi casa. La casa que compré con el sudor de 30 años de trabajo estaba a nombre de mi hija. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cuándo había sucedido esto? Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero seguí mirando la pantalla, hipnotizado por una pesadilla, no podía parar. Esto no puede ser, susurré. Emily puso su mano en mi hombro, pero apenas podía respirar. Ella seguía haciendo clic y aparecían más documentos. Contratos de venta. Mi hija había puesto mi casa en venta. Mi casa sin decirme nada. Sin preguntarme nada, como si fuera una cosa, un obstáculo del que deshacerse. La fecha en el contrato era de hace 6 meses. Durante 6 meses, Sarah había estado planeando vender la casa en la que vivía sin decirme una sola palabra. Pero lo peor estaba por venir. Emily abrió un archivo de chat. Conversaciones entre Sarah y alguien llamado David Miller.
Leí cada palabra como si fuera veneno entrando en mis ojos. Todo está listo, escribió mi hija. Los papeles están a mi nombre desde hace meses. La anciana no sospecha nada. Tan pronto como venda la casa, la enviaré a un hogar y desapareceré. Estoy tan cansada de fingir que la amo. La palabra anciana resonó en mi cabeza como un doloroso trueno. Eso es lo que me llamó. Eso es lo que pensaba de mí, la anciana. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no podía apartar la vista de la pantalla. Había más mensajes. Dile que estarás de viaje por trabajo otra semana. Que necesitas que cuide tu casa, sugirió David. Perfecto, respondió Sarah. Mientras ella esté allí regando las plantas como una idiota, yo estaré cerrando la venta. Para cuando ella regrese, no habrá nada que pueda hacer. Cada palabra era una puñalada en el corazón de mi madre. ¿Cómo podía una hija hablar así de la mujer que la trajo al mundo? Emily cerró la computadora porque no podía soportar ver mi dolor. Simplemente me senté allí, con las manos sobre la mesa, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que había construido en 70 años de vida. Mi hija, mi única familia, la niña a la que acuné en mis brazos cuando tenía fiebre, la adolescente rebelde a la que defendí cuando todos la criticaban. La mujer adulta de la que todavía me sentía orgulloso cada vez que alguien preguntaba por ella. Esa misma persona me estaba robando. No solo mi casa. Ella estaba robando mi dignidad, mi futuro, mi lugar en el mundo. Regresé al apartamento de Sarah, caminando como un zombi. Recogí los pedazos de la maceta rota y limpié el suelo con manos temblorosas, pero guardé la memoria USB en mi bolsillo. Era la prueba. Prueba de que todo lo que acababa de descubrir era real, no una pesadilla de la que pudiera despertar. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta en la cama del cuarto de huéspedes, mirando al techo, preguntándome cuándo había perdido a mi hija. Cuando se había convertido en una extraña capaz de llamarme vieja y planear mi exilio como si fuera basura que hay que tirar. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Era Sarah. Hola, mamá. ¿Cómo va todo por allá? ¿Están bien las plantas? Su voz sonaba normal, afectuosa, incluso, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera pasado los últimos 6 meses planeando destruirme. Todo está bien, cariño, respondí con la voz más tranquila que pude fingir. Perfecto, dijo ella. Volveré en 3 días. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. Qué fácil le fue decir esas palabras mientras tenía un cuchillo clavado en mi espalda. Colgué el teléfono y miré en el espejo. Vi a una mujer de 70 años, arrugada, cansada, con cabello gris y manos marcadas por décadas de trabajo duro. Pero por primera vez en mucho tiempo, también vi algo más en sus ojos. Vi rabia. Vi determinación. Vi a una mujer que no iba a dejarse pisotear sin luchar. Seba pensaba que era más inteligente que su vieja y idiota madre. Pensó que podía robarme y abandonarme sin consecuencias. Se equivocó. Hace 35 años, cuando Seba apenas tenía 2, trabajé 18 horas seguidas limpiando oficinas para pagar al médico cuando tenía bronquitis. Recuerdo sus pequeñas manos calientes aferrándose a mi camisa mientras la llevaba en el autobús al hospital a las 3 de la mañana. Mami, decía con su pequeña voz ronca. No me dejes. Nunca la dejé. Nunca. Esa noche, prometí que mi hija nunca sufriría las dificultades que yo padecí de niño, que tendría todo lo que yo no pude tener, que sería feliz. Durante los primeros años de su vida, Sarah fue mi sombra. Me seguía por toda la casa, me ayudaba a doblar la ropa subiendo a la cama y haciendo pequeños montones desiguales que luego tenía que arreglar. Cuando cumplió 5 años, me pidió que le enseñara a hacer tortillas. Pasamos toda la tarde en la cocina, con sus manos cubiertas de harina. Yo guiándola con infinita paciencia. Cuando sea grande, voy a cocinar para ti, mamá, prometió. Siempre te cuidaré. Sus pequeños ojos brillaban con esa sinceridad que solo los niños tienen cuando hablan la verdad más pura. Los años escolares fueron los más difíciles de mi vida. Trabajaba durante el día limpiando casas y por la noche cosiendo vestidos para una modista en el centro. Llegaba a casa con los dedos sangrando de tantas punzadas de aguja. Pero valía la pena cuando veía a Seba haciendo sus tareas en la mesa de la cocina, concentrada, dando lo mejor de sí. Siempre sacaba buenas notas.
Sus maestros me decían que era muy inteligente, que tenía futuro. Me llenaba de orgullo. Mi hija iba a ser alguien importante. Mi sacrificio valdría la pena. Cuando Seba cumplió 15 años, quería una gran fiesta. Todos sus amigos estaban teniendo fiestas de 15 años con vestidos caros, salones elegantes, fotógrafos profesionales. Sabía que no teníamos el dinero para eso, pero no podía decepcionarla. Vendí los pendientes de oro que mi madre me había dejado como herencia, las únicas cosas valiosas que tenía en el mundo. Con ese dinero, alquilé un salón pequeño, le compré un vestido rosa que la hacía parecer una princesa y contraté una banda local para la noche de su fiesta. Cuando la vi bailando con sus amigas, radiante de felicidad, supe que había valido la pena. Gracias, mami, me dijo, abrazándome. Eres la mejor mamá del mundo. Los años de universidad fueron aún más sacrificados. Seo estudió administración de empresas en una universidad privada cara. Tuve que pedir préstamos, trabajar fines de semana extra, renunciar a cualquier lujo personal. Mientras otras mujeres de mi edad compraban ropa nueva o salían con amigas, yo contaba cada dólar para asegurarme de que Seba tuviera libros, útiles, dinero para sus gastos. Vivíamos de frijoles y arroz la mayoría de los días, pero ella nunca lo supo. Siempre le decía que ya había comido cuando llegaba tarde del trabajo. Durante esos años de universidad, empecé a notar los primeros cambios en ella. Ya no me contaba tanto sobre su día. Ya no se sentaba conmigo por la noche a ver la televisión como solía hacerlo. Cuando llegaba a casa, se encerraba en su habitación con su computadora. Estoy estudiando, mamá, decía cuando tocaba la puerta para ofrecerle algo de comer. Pensé que era normal, que estaba creciendo, volviéndose independiente. Me convencí de que era natural que una chica de 20 años quisiera su espacio. No sabía que ya empezaba a verme como un obstáculo en su vida. Cuando se graduó, conseguí un trabajo a tiempo parcial extra solo para pagar su fiesta de graduación. Invitamos a todos nuestros parientes, a nuestros vecinos, a sus compañeros de clase. Estaba tan orgullosa que no pude contener las lágrimas cuando la vi recibir su diploma. Lo hicimos, cariño, le susurré al oído cuando me abrazó. Lo hicimos. Pero se apartó rápidamente, como si le diera vergüenza que la vieran emocionarse con su vieja madre. Debería haber prestado atención a esa señal, pero estaba demasiado ciega de amor maternal para ver lo que ya estaba sucediendo. Su primer trabajo fue en una gran empresa en el centro. Empezó a ganar buen dinero, mejor de lo que yo había ganado en toda mi vida. Al principio, me ayudaba con algunos de los gastos del hogar, pero poco a poco, dejó de hacerlo. Mamá, necesito ahorrar para mi futuro. Decía, lo entiendes, ¿verdad? Entendí. Por supuesto, lo entendí. Quería que ella tuviera estabilidad financiera, que nunca pasara por las dificultades que yo había tenido. Seguí trabajando mis turnos dobles para mantener la casa donde ambas vivíamos. Seguí siendo la misma madre sacrificada que siempre había sido. Los fines de semana, Seo empezó a salir más con sus nuevos compañeros de trabajo. Llegaba a casa tarde, a veces no hasta el día siguiente. Sus compromisos laborales, mamá, explicó el networking, conexiones importantes para mi carrera. No entendía muy bien esas palabras en inglés, pero confiaba en ella. Siempre había sido una hija responsable e inteligente. Si ella decía que era importante para su trabajo, debe ser verdad. Nunca se me ocurrió que ella podría estar mintiéndome. Nunca se me ocurrió que podría estar avergonzada de mí frente a sus nuevos amigos exitosos. Un día, llegó a casa con la noticia de que había encontrado un apartamento para ella. Es hora de que sea independiente, mamá, dijo. Soy adulta ahora. Necesito mi propio espacio. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Pero intenté sonreír. Era normal, me dije. Los hijos crecen y se van. Es el ciclo natural de la vida. Le ayudé a empacar sus cosas. Le cociné sus comidas favoritas para que se las llevara. Le di dinero extra para los gastos de mudanza. Te visitaré a menudo, prometió. Y puedes venir a mi apartamento cuando quieras. Siempre serás bienvenida. Al principio, sí me visitaba. Cada domingo, venía a almorzar, me contaba sobre su trabajo, preguntaba por mi salud, pero las visitas se volvieron menos frecuentes. Cada 15 días, luego una vez al mes, luego solo en ocasiones especiales. Cuando la llamaba,
Siempre estaba ocupada. Te devuelvo la llamada, mamá, decía. Estoy en una reunión importante, pero el después nunca llegaba. Esperaba junto al teléfono, pero no sonaba. Empecé a sentirme invisible en la vida de mi propia hija. Los últimos 2 años fueron los peores. Sara apenas visitaba, apenas llamaba. Cuando nos veíamos, parecía impaciente, como si estar conmigo fuera una pesada obligación que tenía que cumplir. Ya no preguntaba cómo estaba. No estaba interesada en mi vida. Toda la conversación giraba en torno a ella, su trabajo, sus planes, su futuro. Yo era solo un espectador silencioso en su vida brillante y exitosa. La niña que una vez prometió siempre cuidarme se había convertido en una mujer que parecía contar los minutos hasta poder alejarse de mí. Pero aún la amaba. Seguí poniendo excusas para su frialdad, su distancia, su indiferencia. Está ocupada construyendo su carrera, me decía a mí mismo. Cuando se calme un poco, volverá a ser cariñosa, como antes. Me aferré a los pocos momentos de ternura que me daba, como las migajas de pan que una madre hambrienta de amor recoge con gratitud. No quería ver lo que realmente estaba sucediendo. No quería aceptar que mi hija se había convertido en una extraña que me toleraba por obligación. La última vez que hablamos antes de este viaje de trabajo hace 2 semanas, le mencioné que me dolían mucho las rodillas, que el médico dijo que necesitaba una cirugía que no podía pagar. Esperaba que ella ofreciera ayudarme como yo siempre la había ayudado. Pero ella solo dijo, oh, mamá, los doctores siempre exageran. Estoy segura de que no es tan grave como dicen. Solo toma unas pastillas y verás qué pasará. Colgó el teléfono sin preguntar nada más, sin ofrecerse a ir al médico conmigo, sin mostrar el más mínimo interés por mi salud. Ahora, sentada en su apartamento con la memoria USB en mi bolsillo y la verdad esparcida en mi corazón como cristales rotos, lo entiendo. No fue un proceso gradual. No fue que ella dejara de amarme poco a poco. La realidad es mucho más cruel. Sarah nunca me amó de verdad. Solo me necesitaba. Y ahora que ya no me necesita, ahora que tiene todo lo que quería, se está deshaciendo de mí como alguien que tira un trapo viejo que ya no es útil. Todo el amor que creí ver en sus ojos todos estos años era solo conveniencia disfrazada. Esa misma noche, mientras revisaba los archivos del USB una y otra vez en la computadora de Emily, encontré algo que me heló la sangre. Una carpeta llamada Plan Completo. Dentro había un documento de texto con fechas, estrategias, pasos detallados. Mi hija había planeado mi destrucción como si fuera un proyecto de trabajo. Con la misma frialdad que usaba para organizar sus presentaciones de oficina, había ideado una manera de robarme todo y hacerme desaparecer de su vida para siempre. El documento comenzaba así. Operación Libertad. Pasos para deshacerse de mamá para siempre. Tuve que leer esa línea 3 veces antes de poder procesarla. Operación Libertad. Así es como llamó a la misión de destruir a su propia madre. Como si yo fuera una prisión de la que necesitara escapar. Como si mis 70 años de vida, los 35 años que dediqué a criarla y amarla, fueran cadenas que la oprimían. Para ella, mi amor era una prisión. Mi existencia era un obstáculo para su libertad. Paso 1. Obtener poder legal sobre la casa, decía el documento. Convencer a mamá para que firme unos papeles para proteger la propiedad de los impuestos. Ella no entiende las leyes. Será fácil. Entonces recordé aquella tarde, hace 8 meses, cuando Sarah vino a visitarme con una carpeta llena de documentos. Mamá, traje unos papeles para que los firmes. Me lo había dicho con esa sonrisa que ahora entiendo era completamente falsa. Es para proteger la casa de problemas con el gobierno. Solo una formalidad legal, pero importante. Le había confiado todo. ¿Qué tengo que firmar, cariño?, pregunté. Ella señaló varias líneas. Lo explicó con palabras que no entendía, pero que sonaban importantes. Aquí, aquí y aquí, mamá. Esto es para que nunca tengas problemas con la casa, para que esté legalmente protegida. Firmé todo sin leer, sin preguntar, sin dudar. ¿Cómo podría dudar de mi propia hija? ¿Cómo podría sospechar que esos papeles estaban transfiriendo la escritura de mi casa a su nombre y que con mi propia firma le estaba dando todo lo que había trabajado durante 30 años? Paso 2. Esperar 6 meses para que los documentos sean procesados completamente. El documento continuó.
Encuentra un comprador discreto que pague en efectivo para evitar complicaciones. David conoce a inversores que compran casas antiguas para demolerlas y construir condominios. Casa vieja. Así describía la casa donde creció, donde dio sus primeros pasos, donde celebró cada cumpleaños de su infancia. Para ella, no era un hogar lleno de recuerdos. Solo era una casa vieja que valía dinero. Paso 3. Inventar un largo viaje de trabajo para mantener a mamá distraída mientras se finaliza la venta. Seguí leyendo. Pídele que vigile mi apartamento para que no esté en su casa cuando los compradores vengan a las inspecciones. Ahí estaba yo regando sus plantas como un idiota mientras extraños recorrían mi casa evaluando cuánto pagarían por ella. Mientras yo regaba sus flores con amor maternal, mi propia hija estaba vendiendo el techo bajo el que dormía cada noche. Paso 4. Una vez que se venda la casa, presentarle las opciones de residencias de ancianos. Leí el documento, con las manos temblando. Hay uno público en las afueras de la ciudad que acepta a ancianos sin recursos. Es básico, pero lo suficientemente bueno para ella. Le diré que es temporal mientras resolvemos la situación de la casa, pero obviamente será permanente. Mi hija había investigado hogares de ancianos para mí. Ella había visitado lugares para encerrar a su madre como si fuera un animal para dejar en un refugio, y había elegido el más barato, el más lejano, el más miserable. Paso 5. Cambiar mi número de teléfono y mudarme a otra ciudad. El plan terminó. Con el dinero de la venta, puedo comprar un mejor apartamento en algún lugar donde nadie me conozca como la hija de Ellen. Empezar de nuevo sin cargas familiares, sin responsabilidades del pasado. Sin cargas familiares. Eso es lo que me llamó. Una carga. Un peso que tenía que soltar para poder volar. La mujer que le había dado la vida, que había trabajado hasta sangrar para darle una educación, que lo había dejado todo para verla tener éxito, era solo una carga de la que tenía que liberarse. Pero había más. Encontré una carpeta con conversaciones entre Seo y sus amigos donde hablaba de mí como si fuera una vergüenza. No puedo presentarles a mi mamá, escribió en un chat grupal. Vive en una casa antigua. Habla como una campesina. No entiende nada del mundo moderno. Me da vergüenza que la vean. Vergüenza. Mi propia hija se avergonzaba de mí. De la mujer que la había criado con orgullo, que había presumido de ella ante todos los vecinos, que había trabajado jornadas de 18 horas para que pudiera ir a una universidad privada. Ustedes no entienden lo agotador que es tener una madre tan primitiva. Ella siguió escribiendo. Siempre me hace preguntas obvias. No sabe usar la tecnología. Se viste como una dama del campo. Cuando la gente pregunta sobre mi familia, simplemente digo que mis padres están muertos. Es más fácil que explicar que tengo una madre que parece de los años 50. Cada palabra era una puñalada. Mi hija prefería decir que estaba muerta antes que admitir que era su madre. En otra conversación con una amiga llamada Sophie, Sarah escribió, mi mamá piensa que le debo algo porque me crió y pagó por mi educación. No entiende que era su obligación como madre. Nadie le pidió que tuviera una hija si no podía mantenerla sin sacrificar tanto. Ahora quiere que la apoye, que la cuide, que sea su bastón en su vejez. Pero tengo mi propia vida que vivir. Obligación, mi amor, mi sacrificio, toda mi vida dedicada a ella. Solo había sido una obligación que cumplí mal porque sacrifiqué demasiado. Le voy a dar una lección, escribió en otro mensaje. Le voy a mostrar que no puede depender de mí para siempre, que tiene que aprender a valerse por sí misma como yo lo hice. Como lo hice yo. Como si hubiera construido su vida desde cero, sin ayuda, sin apoyo, sin una madre que vendió sus recuerdos más preciados para pagar su educación. Para Seba, ella era una mujer exitosa y hecha a sí misma. Yo solo era un obstáculo que había aparecido en su camino hacia el éxito. También encontré capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales donde ella escribía frases como, aprendí a ser fuerte porque no tenía a nadie que me protegiera. Soy una mujer independiente y hecha a mí misma. Gracias, vida, por enseñarme que solo puedo contar conmigo misma. Miles de personas le dieron me gusta a estas mentiras. La felicitaron por ser tan valiente e independiente. Mientras leía esas palabras, recordé las noches que me quedé despierta cuidándola cuando tenía fiebre, los domingos que pasé cosiendo para comprarle ropa nueva, los años que viví de tortillas y frijoles para que ella pudiera comer mejor.
Pero lo que más dolió fue encontrar un chat donde alguien le preguntaba si se sentía culpable por abandonar a su madre. Su respuesta rompió mi alma. ¿Culpable? ¿Por qué debería sentirme culpable? Ella eligió ser madre. No elegí nacer. Ella tuvo que cumplir con su responsabilidad de criarnos. Ahora tengo que cumplir con mi responsabilidad de vivir mi propia vida. No le debo nada más que gratitud. Y ya le di eso al fingir que me importaba todos estos años. Pretender que me importaba. Todos esos abrazos, esas sonrisas, esas palabras cariñosas que me había dado en los últimos años habían sido un acto. Teatro barato para mantenerme tranquilo mientras ella planeaba mi destrucción. Cada te quiero, mamá había sido una mentira. Cada gracias por todo lo que hiciste por mí había sido hipocresía. Mi hija era una consumada actriz que había engañado a su propia madre durante años, haciéndome creer que todavía había amor entre nosotras. La última conversación que encontré fue de hace 3 días, justo cuando comenzó este viaje de trabajo. ¿Está todo listo?, le escribió a David. Los compradores inspeccionarán la casa mañana mientras mi mamá está en mi apartamento. Si todo va bien, firmamos el viernes, y para el lunes, tendré el dinero en mi cuenta. Para el próximo fin de semana, la anciana estará en el hogar, y yo seré libre para siempre. Libre para siempre. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Mi propia hija estaba celebrando mi exilio como si fuera su graduación universitaria. Cerré la computadora y me senté allí en la sala de estar de Emily, sintiendo cómo se desmoronaban todas las certezas de mi vida como castillos de arena. No solo había perdido mi casa. No solo había perdido mis ahorros. Había perdido algo mucho más valioso. Había perdido la ilusión de que tenía una hija que me amaba. Durante 70 años, había creído en el amor maternal como la fuerza más poderosa del universo. Ahora, descubrí que este amor podía ser unilateral, que podía ser despreciado, que podía ser utilizado como un arma para destruir a la persona que más lo daba. Pero mientras caminaba de regreso al apartamento de Sarah con la memoria USB escondida en mi bolsillo como un diamante negro lleno de veneno, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza se estaba transformando en algo más fuerte, algo más peligroso, algo que mi hija no esperaba de su vieja y idiota madre. Se estaba transformando en una determinación helada. Sarah había subestimado a la mujer que la crió. Había olvidado que para sobrevivir 70 años en este mundo cruel, una mujer necesita ser más fuerte de lo que parece. Los días siguientes fueron los más solitarios de mi vida, pero también los más reveladores. Me quedé en el apartamento de Sarah como un fantasma, rodeada de sus cosas caras, sus muebles elegantes. Sus fotografías donde sonreía con amigos que nunca me había presentado. En cada foto, ella se veía feliz, exitosa, radiante. Yo no estaba en ninguna de ellas. Era como si hubiera borrado mi existencia de su vida mucho antes de planear borrarme físicamente de este mundo. Durante el día, recorría su apartamento tratando de encontrar alguna señal de que algo de la niña que había criado aún permaneciera. Buscaba fotos de la infancia, cartas que pudiera haberme escrito, cualquier regalo que pudiera haberle dado y que hubiera guardado por cariño. No encontré nada, absolutamente nada que indicara que alguna vez había sido importante en su vida. Era como vivir en la casa de una extraña que simplemente compartía mi apellido. En su refrigerador, había fotos con amigos, con compañeros de trabajo, con hombres que supongo eran sus novios a lo largo de los años, pero ninguna foto mía, ni siquiera una vieja foto familiar escondida detrás de las demás. Había sido completamente erradicada de su presente. Para cualquiera que entrara en su apartamento, Sarah era una joven exitosa sin familia, sin pasado, sin madre, como si hubiera nacido de la nada a los 25 años, ya formada e independiente. Esa primera noche, después de descubrir la verdad, no pude dormir. Me senté en la cama de la habitación de invitados, mirando por la ventana la ciudad iluminada, tratando de entender cuándo había perdido a mi hija. ¿Fue cuando empezó la universidad y conoció a personas adineradas? ¿Fue cuando consiguió su primer trabajo y se sintió superior a mí? ¿O siempre había sido así? Y yo había estado ciega de amor materno todos estos años. Recordaba cada señal que había ignorado, cada comentario hiriente que había excusado, cada gesto de desprecio que había interpretado como estrés laboral. Como aquella vez que le llevé comida a su oficina porque estaba trabajando tarde, y me encontró en el vestíbulo sin invitarme a subir. Gracias, mamá, pero estoy muy ocupada, dijo,
tomando la bolsa de comida sin siquiera abrirla para ver lo que le había traído. Te llamo más tarde. Nunca llamó. Cuando le pregunté días después si le había gustado la comida, dijo que no recordaba haber comido nada especial esa semana ni aquella Navidad cuando invité a algunos vecinos a cenar, y ella llegó tarde, luciendo molesta, saludó a todos con rigidez y se fue temprano inventando una excusa de trabajo. Simplemente no encajo con esas personas, mamá, explicó más tarde. No tenemos nada en común. Esas personas eran las que me habían apoyado durante años, las que me habían consolado cuando ella no aparecía, las que habían sido más familia para mí que mi propia hija. Pero para ella, eran personas inferiores, no dignas de su tiempo. Durante el segundo día en su apartamento, comencé a buscar sistemáticamente, no para husmear, sino para entender con quién realmente estaba tratando. En sus cajones, encontré recibos de compras que costaban más que mi salario de 3 meses, zapatos, bolsos, ropa de marcas cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar. Mientras yo vivía de cheque en cheque para pagar las facturas de servicios públicos, ella gastaba fortunas en lujos que usaba una vez y olvidaba. También encontré estados de cuenta bancarios que había dejado tirados en un cajón. Mi hija tenía más dinero ahorrado del que yo había visto en toda mi vida. Podía haberme ayudado con la cirugía de rodillas sin siquiera sentir el gasto. Podía haberme dado una vida digna en mis últimos años sin afectar en lo más mínimo su estilo de vida. Pero había elegido dejarme sufrir mientras ella vivía como una princesa. El dinero no era el problema. El problema era que no valía la pena para ella en su computadora personal, que había dejado encendida. Encontré más conversaciones que confirmaban lo que ya sabía, pero que aún dolían a leer. En un chat grupal con sus amigos del trabajo, alguien preguntó por qué nunca hablaba de su familia. Porque no tengo una familia de verdad, respondió Sarah. Tengo una madre biológica, pero emocionalmente somos extrañas. Ella vive en un mundo diferente al mío. Es como si fuéramos de especies distintas. ¿Nunca te invita a almorzar con nosotros?, preguntó otra amiga. Nunca, respondió Sarah. Sería súper incómodo. No entenderías de qué habla ella y ella no entendería de qué hablamos nosotros. Además, siempre está pidiendo prestado dinero o inventando emergencias médicas para hacerme sentir culpable y ayudarla económicamente. Pidiendo prestado dinero, inventando emergencias médicas. Así describió mis pocas y desesperadas solicitudes de ayuda cuando realmente no podía permitirme algo importante. En otra conversación, le dijo a alguien llamado Becher, mi madre es de esas mujeres que piensan que solo porque te dio a luz, tienes que mantenerla por el resto de su vida. Ella no entiende que tengo mis propias responsabilidades, mis propios gastos, mi propio futuro que asegurar. Ella constantemente juega a la víctima y me hace sentir culpable por tener éxito. Es tóxica. Pero es difícil cortarla completamente porque la sociedad te juzga si abandonas a tu madre. Tóxica. Haciendo de víctima, haciéndola sentir culpable por tener éxito. Cada palabra era una mentira construida para justificar su crueldad. Pero lo que más me dolió fue encontrar un chat donde alguien le preguntaba si se sentía sola sin una familia cercana. Al contrario, escribió, me siento libre. No tener lazos familiares fuertes me permite tomar decisiones basadas en lo que es mejor para mí, no en sentimientos de culpa o responsabilidades heredadas. Mi madre siempre me decía que la familia es lo más importante. Pero aprendí que lo más importante eres tú mismo. La familia puede ser una carga que te impide crecer. Esas palabras me atravesaron como balas. La familia puede ser una carga que te impide crecer. Eso pensaba ella de nosotras. De la relación madre-hija, del amor que yo creía que compartíamos. Para ella, amarme había sido un obstáculo para su crecimiento personal. Cuidarme había sido una cadena que la ataba al pasado. Valorar a alguien como yo había sido una debilidad que ella necesitaba superar para convertirse en la mujer exitosa que quería ser. En el tercer día, comencé a guardar pruebas metódicamente. Fotografié cada documento con mi teléfono, cada conversación, cada pieza de evidencia de la traición. Al principio, mis manos temblaban y apenas sabía cómo usar la cámara del teléfono. Pero la necesidad me enseñó rápidamente. Necesitaba esa prueba. No sabía exactamente para qué, pero tenía la sensación de que lo necesitaría.
También empecé a recordar comportamientos extraños de Seba en los últimos meses que ahora tenían sentido, como la vez que vino de visita y empezó a medir las habitaciones con una cinta métrica, diciéndome que quería ayudarme a reorganizar el espacio para que fuera más funcional, o como insistió en que le diera una copia de todas las llaves de la casa. Por si alguna vez tenía una emergencia y necesitaba entrar, o cuando me convenció de abrir una cuenta bancaria conjunta para facilitar cualquier transacción futura. Cada recuerdo se convirtió en una pieza del rompecabezas que Seba había estado armando durante meses. Una pieza del rompecabezas que Seba había estado construyendo durante meses. Mientras yo pensaba que ella era una hija preocupada por mi bienestar, ella estaba preparando el terreno para robarme todo. Cada gesto de aparente afecto había sido calculado. Cada muestra de interés en mi vida había tenido un objetivo específico. Mi hija era una estafadora profesional, y yo había sido su víctima más fácil porque confiaba en ella ciegamente. En el cuarto día, Seba llamó como lo hacía todos los días para mantener su actuación. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Su voz sonaba relajada, incluso alegre. Todo está bien, cariño, respondí con la misma calma falsa que había estado practicando. ¿Cuándo vuelves? Mañana por la noche, dijo. Este viaje ha sido muy productivo. Creo que van a salir cosas muy buenas de estos últimos días. Muy productivo. Sí, estaba segura de que había sido muy productivo. Vender la casa de su madre y asegurar su lugar en la residencia. Te extraño, mamá, dijo antes de colgar. También me extrañas, ¿verdad? Claro, cariño. Mentí. Te extraño mucho. Pero la verdad era que ya no la extrañaba. La hija que amaba, la niña que había criado con tanto cariño, había muerto hace años. La mujer que regresaría mañana era una desconocida que llevaba el nombre de mi hija, pero que había perdido todo lo que alguna vez me hizo amarla. Esa noche, mi última noche sola en su apartamento, me quedé despierta planeando. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no iba a dejar que me enviara a un asilo como basura para ser desechada. No iba a dejar que me robara la casa por la que había trabajado durante 30 años. No iba a dejar que me borrara de la existencia como si nunca hubiera sido importante en su vida. Tenía 70 años, pero aún no estaba muerta. Y mientras tuviera aliento en los pulmones, iba a luchar. Sara había cometido un error fatal. Me había subestimado. Pensaba que era una mujer vieja, ignorante e indefensa, fácil de manipular y destruir. Pero había olvidado que las mujeres de mi generación habían sobrevivido a décadas de dificultades que ella no podía ni imaginar. Habíamos criado a nuestros hijos cuando apenas éramos niños nosotros mismos. Habíamos trabajado en empleos que destruyeron nuestros cuerpos y almas para sacar adelante a nuestras familias. Habíamos soportado pérdidas, traiciones, abandonos, y nos habíamos mantenido en pie. Mi hija estaba a punto de descubrir que la mujer que la crió no era la víctima débil que ella creía. Estaba a punto de descubrir que cuando una madre de 70 años decide luchar, puede ser más peligrosa que cualquier enemigo que haya enfrentado en su exitosa vida corporativa. Estaba a punto de aprender que el amor maternal, cuando se convierte en justicia maternal, es una fuerza imparable. Fuerza imparable que puede mover montañas y destruir imperios construidos sobre mentiras. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a gritar. No iba a llorar. No iba a suplicar. Iba a actuar con la inteligencia silenciosa que solo 70 años de experiencia de vida pueden darte. Seba regresaría esa noche esperando encontrar a una madre obediente lista para ser enviada a la residencia de ancianos. En cambio, encontraría a una mujer que había recuperado su poder. Mi primera parada fue la oficina del registrador del condado. Tomé el primer autobús y llegué justo cuando estaban abriendo. La joven en el mostrador me miró con esa mezcla de paciencia y condescendencia que los jóvenes usan con los mayores. ¿En qué puedo ayudarle, señora? Necesito ver los documentos de mi casa, le dije, entregándole la dirección escrita en un papel. Quiero saber exactamente qué dicen y cuándo se hicieron los últimos cambios. Esperé 40 minutos en una silla de plástico dura, pero valió la pena. La mujer regresó con una carpeta gruesa y una expresión sorprendida. Señora, según estos documentos, esta propiedad ya no está a su nombre. Fue transferida hace 8 meses a una Sarah Gunhouse.
¿Firmó algún documento de transferencia? Sí, admití, pero me dijeron que era para proteger la casa de los impuestos. La chica sacudió la cabeza. No, señora. Esta es una transferencia completa de la escritura. Ya no es dueña de esta casa. Pedí copias de todos los documentos, cada papel, cada firma, cada sello oficial. Pagué las copias con el dinero que había ahorrado para emergencias y salí de allí con una carpeta llena de pruebas. Ahora tenía pruebas oficiales de que mi hija me había engañado para firmar documentos que no entendía. Eso se llama fraude. Y el fraude es un crimen, incluso cuando lo comete una hija contra su madre. Mi segunda parada fue la oficina de un abogado. Busqué en línea usando el teléfono de amo de abogados que manejaran casos de fraude familiar. Encontré uno que ofrecía una consulta gratuita para personas mayores. Su nombre era David Pérez, y irónicamente, tenía el mismo nombre que el cómplice de bienes raíces de mi hija. Pero este David iba a estar de mi lado. El señor Pérez era un hombre de unos 50 años con un rostro amable y modales respetuosos. Cuando le expliqué mi situación y le mostré las pruebas que había recopilado, su expresión se volvió seria. Señora Ellen, este es un caso claro de fraude documental, agravado por la relación familiar. Tu hija te engañó, falsificando información sobre lo que estabas firmando. Esto es un delito penal, no solo civil. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Podemos recuperar tu casa, explicó. Tenemos suficientes pruebas para demostrar que la transferencia se hizo mediante engaño. Pero necesito que me traigas más pruebas de las intenciones de tu hija. ¿Tienes algo que demuestre que planeaba vender la casa sin tu consentimiento? Sonreí por primera vez en días. Tengo mucho más que eso, señor. Le mostré algunas de las fotografías que había tomado de las conversaciones del USB. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía los mensajes donde Sarah describía su plan completo. Esto es oro puro para el caso, murmuró. Aquí mismo, ella admite el fraude, documenta sus intenciones, incluso se burla de ti. Con esto, no solo recuperamos tu casa. Podemos proceder con cargos criminales en su contra. Explicó que necesitaba la memoria USB original como evidencia y que teníamos que actuar rápido antes de que Sarah completara la venta. Salí de la oficina con una sensación de poder que no había experimentado en años. No era venganza lo que sentía. Era justicia. La diferencia es importante. La venganza es emocional, ardiente, destructiva. La justicia es fría, calculada, restaurativa. No quería destruir a Sarah por despecho. Quería recuperar lo que era mío por derecho y enseñarle que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando las cometes contra tu propia madre. Mi tercera parada fue este banco donde Sarah tenía sus cuentas. No pude acceder a su información privada, pero pude hablar con el gerente sobre las transferencias de la casa. Le expliqué que era víctima de un fraude familiar y que necesitaba saber si habían procesado algún pago relacionado con la venta de mi propiedad. El gerente fue muy amable y explicó que podían congelar cualquier cuenta si se presentaba una orden judicial por fraude. Si tu hija recibe dinero de la venta de una propiedad obtenida fraudulentamente, explicó que ese dinero puede ser embargado y devuelto a la víctima del fraude, es decir, a ti. Me dio los formularios necesarios para que el abogado inicie el proceso de congelación preventiva de la cuenta. Un paso más en mi plan silencioso para recuperar lo que era mío. Regresé al apartamento de Sarah a las 4 de la tarde, cargada con copias, formularios, números de teléfono de funcionarios y una estrategia legal clara. Me senté en su costoso sofá, rodeada de sus cosas elegantes compradas con dinero que podría haber sido usado para ayudar a su madre, y esperé. Por primera vez en días, me sentí en control de la situación. A las 7 de la tarde, su llave giró en la cerradura. «Hola, mamá», gritó desde la entrada con esa voz falsa que ahora reconocía perfectamente. «Ya estoy de vuelta». «¿Cómo te comportaste mientras yo estaba fuera?» Entró en la sala de estar cargada de maletas, sonriéndome con esa sonrisa de consumada actriz. «Me comporté muy bien, cariño», respondí con calma. «Aprendí muchas cosas nuevas estos últimos días». «Ah, sí». «¿Cómo cuáles?», preguntó, dejando caer sus bolsas y acercándose para darme un beso en la mejilla. El mismo beso hipócrita de siempre. «Aprendí a usar computadoras», dije, mirándola directamente a los ojos. «Aprendí sobre documentos legales. Aprendí sobre unidades USB.
Cosas muy interesantes para una mujer de mi edad, ¿no crees? Algo cambió en su expresión. Una sombra de preocupación cruzó sus ojos por un segundo, pero rápidamente volvió a sonreír. Eso es genial, mamá. Nunca es demasiado tarde para aprender cosas nuevas. Se dirigió hacia la cocina. Pero podía ver la tensión en sus hombros. Sabía que algo había cambiado. Pero aún no sabía cuánto había descubierto. Seba, llamé con una voz serena. Necesitamos hablar. Necesitamos hablar, repetí cuando se detuvo en la entrada de la cocina. Seba se volvió hacia mí con esa sonrisa que conocía tan bien, esa máscara perfecta que había perfeccionado a lo largo de los años para engañarme. Por supuesto, mamá, ¿sobre qué quieres hablar? ¿Están bien las plantas? Espero que no hayas tenido ningún problema para regarlas. Su voz sonaba relajada, pero podía ver sus manos moviéndose nerviosamente. Como evitaba mirarme directamente a los ojos. Las plantas son perfectas, dije lentamente, levantándome del sofá. Pero tuve un pequeño accidente con una de las macetas. La vi ponerse ligeramente pálida, aunque trató de ocultarlo. ¿Un accidente? ¿Cuál olla, mamá? La grande de la cocina, respondí, observando cada microexpresión en su rostro. La que me dijiste que no tocara porque era tan delicada. Se me resbaló cuando lo movía para que recibiera más sol. Sara tragó casi imperceptiblemente. ¿Se rompió? No te preocupes, mamá. Las ollas se pueden reemplazar. No es importante. Pero sus ojos decían lo contrario. Sus ojos eran calculadores, evaluadores, tratando de determinar qué podría haber descubierto en esa tierra esparcida. Tienes razón, dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. Las macetas pueden ser reemplazadas, pero algunas cosas no se pueden reemplazar tan fácilmente, como la confianza, por ejemplo. No sé de qué hablas, mamá, murmuró, pero su voz ya no sonaba tan segura. Entró en la cocina y yo la seguí. Pude ver que estaba inspeccionando el área, buscando cualquier señal de la maceta rota, cualquier evidencia de lo que realmente había pasado. Había limpiado tan bien que no quedó ni rastro de tierra en el suelo, pero también había limpiado tan bien que no quedaba rastro de la memoria USB que había estado escondida allí durante meses. Fue muy interesante lo que encontré en la tierra, Seba, dije mientras ella fingía revisar las otras plantas. Nunca supe que las plantas podían guardar secretos tan grandes. Se volvió hacia mí, sus ojos ya no podían ocultar la preocupación. ¿Qué encontraste, mamá? Su voz apenas era un susurro. Tierra, respondí. Solo tierra. ¿Qué más habría en una maceta? Por un momento, pensé que iba a confesarlo todo. La vi luchando internamente, sopesando si mantener la mentira o cambiar de estrategia. Pero Seba era demasiado calculadora para desmoronarse tan fácilmente. Tienes razón, mamá. Solo tierra. Me asustaste por un momento. Pensé que habías encontrado un bicho raro o algo así. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa no llegó a sus ojos. Mientras fingía normalidad, observaba cada detalle de su comportamiento. La forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando pensaba que no la estaba mirando. Como revisaba compulsivamente su teléfono cada pocos minutos. Probablemente esperando noticias sobre la venta de mi casa. Como se mordía el labio inferior cuando pensaba que no la veía. Un tic nervioso que tenía desde niña. Justo cuando sabía que había hecho algo mal. ¿Sabes qué, mamá? Dijo de repente con una alegría exagerada. Creo que es hora de que hablemos sobre tu futuro. Sobre algunas decisiones importantes que necesitamos tomar juntas. Aquí estaba, el momento que había estado ensayando durante meses, la conversación en la que iba a explicar por qué tenía que ir temporalmente a una residencia de ancianos mientras resolvíamos algunos problemas legales con la casa. Eso suena perfecto, cariño, respondí, sentándome en la mesa de la cocina. También tengo algunas cosas importantes que decirte. Cosas que aprendí estos últimos días. Cosas sobre documentos, sobre transferencias de propiedad, sobre planes que a veces resultan diferentes de lo que uno imagina. La vi tensarse como un animal acorralado, decidiendo si atacar o huir. Mamá, he notado que pareces muy confundida últimamente, dijo, adoptando un tono condescendiente que probablemente había practicado frente al espejo. Creo que tu edad te está afectando más de lo que queremos admitir. A veces dices cosas que no tienen mucho sentido. Ahí estaba,
la estrategia para hacerme parecer una anciana senil cuyas palabras no tenían credibilidad. Qué conveniente sería para ella si todos creyeran que su madre había perdido la cabeza. Quizás. Así que admití que fingir inseguridad a los 71 años se confunde fácilmente. Por ejemplo, ayer encontré unos papeles en mi casa que no recuerdo haber firmado, documentos que según la oficina del registrador del condado transfieren mi casa a tu nombre, pero estoy seguro de que es solo mi confusión por la edad, ¿verdad? La máscara cayó por completo. Por primera vez en años, vi su verdadero rostro, frío, calculador, sin rastro del amor que alguna vez pensé ver allí. Mamá, dijo, su voz ya no fingiendo afecto. Necesitamos hablar. ¿En serio? Sí, es cierto. La casa ahora está a mi nombre. Lo hice para protegerte. Para proteger tus bienes de problemas legales que podrían surgir en el futuro. Es normal que a tu edad no entiendas estos procedimientos complicados. Protegerme. Qué palabra tan interesante había elegido para describir su robo. Entiendo que puede parecer confuso, continuó con esa voz fría que ahora reconocía como su verdadera personalidad, pero fue la decisión correcta. De hecho, ya he encontrado un comprador para la casa. Un inversor que está dispuesto a pagar muy bien por la propiedad. Con ese dinero, podemos asegurarte una vejez digna en un lugar especializado donde te cuidarán como mereces. Un lugar especializado. Qué manera tan elegante de decir asilo. ¿Y dónde vivirás, cariño?, pregunté, manteniendo mi tono de confusión senil. Me mudaré a otra ciudad por trabajo. Es una oportunidad increíble que no puedo dejar pasar. Pero no te preocupes, te visitaré siempre que pueda. Siempre que pueda. Traducción, nunca. El lugar que encontré para ti es muy bueno, continuó, explicando su plan, como si fuera un acto de amor filial. Tienen enfermeras las 24 horas, actividades para personas de tu edad. 3 comidas al día. Estarás mucho mejor atendido que viviendo solo en esa casa vieja que necesita más reparaciones cada día. ¿Casa vieja? Sus palabras confirmaron que había leído correctamente las conversaciones en la memoria USB. Pero lo que más me sorprendió fue la facilidad con la que mintió. La naturalidad con la que convirtió el robo en un acto de protección, el abandono en un acto de amor, la traición en una decisión responsable. Mi hija era una sociópata consumada que había perfeccionado el arte de la manipulación emocional, y yo había sido su víctima perfecta durante años porque confiaba en ella ciegamente. ¿Cuándo tengo que irme?, pregunté, fingiendo resignación. Lunes, respondió ella con una sonrisa que intentaba ser reconfortante. Ya hablé con la administración de la instalación y tienen una habitación disponible para ti. Este fin de semana podemos empacar tus cosas más importantes. No necesitas traer mucho. Proporcionan todo lo básico allí. Este fin de semana, en 3 días, mi hija planeaba borrarme de su vida para siempre. Está bien, dije levantándome de la mesa. Si crees que es lo mejor para mí, confío en tu decisión. Siempre has sido más inteligente que yo en estas cosas. La vi relajarse de inmediato. Había logrado convencer a la ignorante anciana para que aceptara su destino sin luchar. Todo iba según su plan perfecto. Esa noche, mientras Seba celebraba silenciosamente su aparente victoria, yo yacía despierto en la habitación de invitados, revisando cada detalle de mi propia estrategia. Mañana era sábado. Ella esperaba pasar el fin de semana empacando mis pertenencias y preparando mi deportación al hogar de ancianos. En cambio, se despertaría con una sorpresa que nunca había considerado en sus cálculos. Una madre que había decidido luchar. La mañana del sábado amaneció con un cielo gris y nublado, como si incluso el clima supiera que hoy todo iba a cambiar para siempre. Sarah se despertó tarde, relajada con esa sonrisa de satisfacción de alguien que cree tenerlo todo resuelto. Me preparó el desayuno como si fuera un gesto de amabilidad cuando en realidad era el desayuno de despedida de alguien condenado a muerte. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? Hoy vamos a empezar a organizar tus cosas para la mudanza de lunes. Buenos días, cariño, respondí con la misma calma que había estado practicando. Antes de empacar, me gustaría hacer algunos mandados. Tengo que ir al banco para cerrar mi cuenta y resolver algunos trámites pendientes. ¿Podrías venir conmigo? No entiendo muy bien estos procedimientos modernos. La vi dudar por un momento.
Probablemente pensó que era una pérdida de tiempo acompañar a una anciana en recados irrelevantes, pero necesitaba mantener su papel de hija cariñosa hasta el final. Por supuesto, mamá, podemos ir cuando quieras. Una hora después, estábamos caminando por el centro. Sarah estaba pegada a su teléfono, probablemente coordinando los últimos detalles de la venta de mi casa, mientras yo caminaba en silencio, mirando las calles que había recorrido durante 70 años. Calles que pensé que nunca volvería a ver después del lunes. Nuestra primera parada fue el banco, pero no para cerrar mi cuenta, como le había dicho a Sarah. Era para conocer al señor David Pérez, quien estaba esperando en la oficina del gerente con todos los documentos listos. Señora Ellen, me saludó cuando entramos. Es bueno que estés aquí. Tenemos todo preparado. Sara me miró confundida. ¿Quién es este hombre, mamá? Es mi abogado. Respondí con una calma que la heló. El señor Pérez me está ayudando con algunos asuntos legales relacionados con mi casa. Vi cómo su rostro pasó de la confusión a la alarma en cuestión de segundos. ¿Tu abogado? ¿Para qué necesitas un abogado, mamá? Su voz ya no sonaba condescendiente. Sonaba nerviosa. Para recuperar mi casa, dije, mirándola directamente a los ojos. Para demostrar que me engañaste para que firmara documentos que transfirieron mi propiedad a tu nombre sin mi verdadero conocimiento. Para demostrar que planeas venderlo y enviarme a un hogar de ancianos contra mi voluntad. Para enseñarte que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando las cometes contra tu propia madre. El señor Pérez abrió su maletín y comenzó a sacar documento tras documento. Señorita Sarah Gunnars, dijo con voz oficial, tengo en mi posesión suficientes pruebas para demostrar que engañó a su madre para obtener fraudulentamente la escritura de su casa. Esto constituye fraude documental, agravado por la relación familiar, lo cual es un delito penal castigable con prisión. Sarah se quedó allí sin palabras, mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas. Esto es ridículo, murmuró finalmente. Mi madre está confundida. Es una anciana que ya no entiende las cosas con claridad. Solo estaba protegiendo sus bienes. El abogado sonrió fríamente. ¿Proteger sus bienes? ¿Así es como llamas a esto? Sacó las fotografías de las conversaciones que había encontrado en la memoria USB. Los colocó en el escritorio uno por uno, como cartas en un juego mortal. Sara leyó sus propias palabras escritas hace meses. La anciana no sospecha nada. Tan pronto como venda la casa, la enviaré a un hogar y desapareceré. Estoy tan cansado de fingir que la amo. Cada mensaje era una daga a su propia defensa. Su rostro se puso pálido como la cera. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Desde la memoria USB que habías escondido en la maceta, respondí. La maceta que me prohibiste tocar. La olla que dejé caer accidentalmente mientras vigilaba tu apartamento como la idiota anciana que crees que soy. Vi cómo sus ojos se llenaron de pánico al darse cuenta de que su plan perfecto había sido destruido por un simple accidente. La abogada continuó, estas conversaciones no solo prueban su intención fraudulenta, sino también su plan de abandono de ancianos, lo cual constituye un delito adicional. Además, tenemos pruebas de que ya habías comenzado negociaciones de venta para la propiedad robada, lo que empeora significativamente tu situación legal. El gerente del banco, que había estado escuchando en silencio, intervino. Basándonos en las órdenes judiciales presentadas por el señor Pérez, hemos procedido a congelar todas las cuentas de la señorita Sarah hasta que se resuelva este caso de fraude. Cualquier dinero recibido de la venta de propiedades obtenidas fraudulentamente será confiscado y devuelto a la señora Ellen. Sarah se desplomó en la silla como un castillo de naipes. No puedes hacer esto, susurró. Soy su hija. Solo quería lo mejor para ella. Lo que era mejor para ella, repitió el abogado con ironía, era robarle su casa y abandonarla en un hogar. Mientras tú te mudabas a otra ciudad para nunca volver a verla. La evidencia era abrumadora. Sus propias palabras la condenaron. Además, el abogado añadió, hemos notificado a las autoridades sobre su plan de venta fraudulenta de bienes raíces. El señor David Miller, el agente inmobiliario que te estaba ayudando, también está bajo investigación como cómplice de fraude. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. David, también. A él también, confirmé. Cuando una anciana confundida decide luchar,
descubre que tiene más recursos de los que sus abusadores imaginan. Mamá, dijo ella, su voz intentando recuperar parte de la dulzura falsa de antes. Podemos resolver esto como familia. No necesitamos involucrar a abogados ni a la policía. Te devolveré la casa, y podemos olvidar todo esto. Era patético, verla intentar manipularme, incluso en este momento de total derrota. ¿Olvidar todo esto? Pregunté. ¿La forma en que ibas a olvidarme el lunes cuando me dejaste en el asilo? El abogado cerró su maletín con un chasquido final. Señora Ellen, los documentos de transferencia fraudulenta han sido anulados legalmente. Tu casa está de nuevo legalmente a tu nombre. Las cuentas bancarias de tu hija permanecerán congeladas hasta que se resuelvan los procedimientos penales. Y hemos solicitado una orden de restricción, para que no pueda acercarse a ti ni a tu propiedad. Justicia fría, precisa e implacable. Salimos del banco en silencio. Sara caminaba como un zombi, procesando que en una sola mañana había perdido todo. El dinero de la venta, sus ahorros congelados, la casa que pensaba que había robado con éxito, y su libertad ahora amenazada por cargos criminales. ¿Por qué?, preguntó finalmente cuando llegamos a la esquina. ¿Por qué me haces esto? No te estoy haciendo nada, respondí. Solo estoy deshaciendo lo que me hiciste. Soy tu hija, gritó, finalmente perdiendo la compostura. Soy tu única familia. No, respondí con una frialdad que incluso me sorprendió. Mi hija murió hace años. Eres solo una extraña que lleva su nombre y que intentó destruir a una anciana indefensa. La diferencia es que esa anciana resultó ser más inteligente de lo que calculaste. La dejé de pie en la acera, con su mundo perfecto desmoronándose a su alrededor, mientras yo tomaba el autobús de regreso a mi casa, mi verdadera casa, la casa que había recuperado, no con gritos ni súplicas, sino con pruebas, estrategia y la justicia silenciosa que solo puede ejercer una mujer que ha vivido lo suficiente para saber que en este mundo nadie te defenderá si no te defiendes a ti misma. Los días siguientes fueron como ver un imperio construido sobre mentiras desmoronarse ladrillo por ladrillo. Ladrillo. Sea intentó contactarme desesperadamente, pero yo había cambiado mi número de teléfono por consejo del abogado. Sus llamadas a mi antiguo teléfono fueron respondidas con un mensaje automatizado. Este número ha sido desconectado. Justo como ella había planeado hacer conmigo, desconectarme de su vida para siempre. A través de Emily, mi vecina, me enteré de que Seba había venido a mi casa el martes, 3 días después de nuestra confrontación en el banco. Había golpeado la puerta desesperadamente, gritando que necesitaba hablar conmigo, que todo era un malentendido. Pero yo no estaba allí. Había ido a visitar a mi hermana en un pueblo cercano por unos días, siguiendo el consejo del abogado de mantenerme alejada mientras se procesaban los documentos legales finales. Se veía terrible, me dijo Emily cuando regresé. Un desastre, con ojeras bajo los ojos, como si no hubiera dormido en días. Preguntó si sabía dónde estabas, si tenía tu nuevo número de teléfono. Cuando le dije que no sabía nada, empezó a llorar allí mismo en la calle como una niña pequeña. Una muy pequeña parte de mi corazón se dolió al imaginarla así. Pero inmediatamente recordé las palabras que había escrito sobre mí. La anciana, estoy tan cansada de fingir que la amo. Me da vergüenza que la veas. El miércoles, el señor Pérez me llamó con noticias. Señora Ellen, su hija intentó retirar dinero de una cuenta en otro banco, pero la localizamos y también la congelamos. Además, su cómplice, el agente inmobiliario David Miller, ha decidido cooperar con la investigación para reducir sus cargos. Ha confesado todo el plan y ha entregado documentos que prueban que sabía que la propiedad fue obtenida fraudulentamente. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que el caso contra tu hija se fortalece cada día más. No solo tenemos sus propias conversaciones admitiendo el fraude, sino que ahora tenemos la confesión de su cómplice, detallando cómo planean engañarte y robar tus bienes. Tu hija está en una situación legal muy complicada. Justicia lenta pero implacable, como una red cerrándose, gradualmente, sin dejar escape. El jueves por la mañana, mientras tomaba café en el jardín de mi casa recuperada, vi un coche familiar aparcar frente a la casa. Era Sarah. Salió del coche, caminando lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. Se veía exactamente como Emily la había descrito, demacrada, con la ropa arrugada,
el cabello desordenado, su rostro hinchado de tanto llorar. Por primera vez en años, mi exitosa y elegante hija parecía lo que realmente era, una estafadora fracasada enfrentando las consecuencias de sus acciones. Llamó al portón, no a la puerta. La orden de restricción le prohibía poner un pie en mi propiedad. Mamá, gritó desde la acera. Por favor, necesito hablar contigo. Déjame explicarte. Todo esto se salió de control. Nunca tuve la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Ella nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Como si el problema fuera que la atraparon, no que había planeado robarme y abandonarme. Abrí la puerta, pero no salí de mi propiedad. Tienes 5 minutos, dije. Después de eso, me veré obligado a llamar a la policía por violar la orden de restricción. Ella se acercó lo más posible sin cruzar la línea de la puerta de mi jardín. Mamá, sé que cometí errores, pero puedo arreglarlo todo. Podemos ser una familia de nuevo. Te devolveré la casa. Te cuidaré como mereces. Podemos olvidar todo este malentendido. Malentendido, repetí con una calma que la desarmó por completo. ¿Eso es lo que llamas 8 meses de planificación para robarme la casa y enviarme a un hogar de ancianos? Un malentendido es llamarme la anciana en tus conversaciones. Un malentendido es escribir que estás cansada de fingir que me amas. Con cada palabra que pronunciaba, la veía encogerse como si mis frases fueran golpes físicos. Estaba confundida, murmuró. Estaba estresada con el trabajo, con las presiones financieras. No estaba pensando con claridad. Pero eres mi madre. Te amo. Siempre te he amado. Las mismas palabras que me había dicho por teléfono la semana anterior, cuando pensaba que tenía todo bajo control, ahora sonaban desesperadas, vacías, como las súplicas de una actriz que había olvidado su guión. Si me quisieras, dije, no habrías planeado borrarme de tu vida como si fuera basura. Si me amaras, no habrías descrito nuestro tiempo juntos como fingir que te importaba. Si me quisieras, no habrías investigado hogares de ancianos para deshacerte de mí mientras te mudabas a otra ciudad para no volver a verme. Cada acusación era una daga que atravesaba su defensa de ser una víctima incomprendida. Puedo cambiar, insistió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Puedo ser la hija que mereces. Dame una oportunidad para demostrártelo. Ya tuviste 35 años de oportunidades, respondí. 35 años en los que elegiste verte a ti misma como una víctima de mi amor maternal en lugar de valorar los sacrificios que hice por ti. Esta no es tu primera oportunidad, Seba. Esta es la consecuencia final de todas las oportunidades que desperdiciaste. Ella se quedó allí aferrada a los barrotes de la puerta como una prisionera suplicando por clemencia. No puedes hacer esto. Soy yo. Soy tu única familia. Si me destruyes, estarás completamente sola. Yo ya estaba completamente sola, respondí. La diferencia es que ahora lo sé. Y prefiero la soledad honesta a la falsa compañía de alguien que me odia pero finge amarme por conveniencia. Mis cuentas están congeladas, gritó, perdiendo toda dignidad. No tengo dinero para pagar un abogado. No puedo pagar el alquiler de mi apartamento. Me van a despedir de mi trabajo cuando se enteren de la demanda. Estás arruinando mi vida. No, la corregí. Estás arruinando tu propia vida. Yo solo estoy recuperando la mía. La diferencia era crucial. Ella era la abusadora, tratando de hacerse pasar por la víctima. ¿Qué quieres que haga?, preguntó con una desesperación que habría conmovido el corazón de mi madre hace solo una semana. ¿Arrodillarme, pedirte perdón, humillarme públicamente? No quiero que hagas nada, respondí con una tranquilidad que la desconcertó. No necesito tu remordimiento ni tus disculpas. Solo necesito que enfrentes las consecuencias de tus decisiones como el adulto que decidiste ser cuando planeaste destruirme. Si continúas con esta demanda, amenazó, cambiando de táctica de repente. Podría ir a la cárcel. ¿Es eso lo que quieres? ¿Ver a tu única hija en prisión? Mi única hija murió hace años, respondí sin titubear. Eres solo una criminal que casualmente lleva su nombre, y los criminales van a la cárcel. Ese es el orden natural de las cosas. Sus propias palabras volviéndola a atormentar. Ella me había enseñado que las responsabilidades deben cumplirse y las consecuencias deben enfrentarse. Se alejó derrotada. Pero antes de subirse a su coche,
se dio la vuelta una última vez. Esto no ha terminado, gritó. Voy a luchar. Voy a encontrar una manera de revertir todo esto. No me voy a rendir. Perfecto, le grité de vuelta. Pelearás todo lo que quieras, pero ahora estarás peleando contra alguien que ya no te subestima. Estarás luchando contra una mujer que descubrió que puede defenderse. El coche se alejó rápidamente, levantando polvo, un final simbólico para una relación que había muerto mucho antes de este momento. Esa noche, cenando sola en mi cocina recuperada, reflexioné sobre lo que había sucedido. No sentí tristeza por haber perdido a mi hija. Sentí alivio por haberme encontrado a mí misma. Durante 70 años, había definido mi valor a través del amor que daba a los demás. Ahora, había aprendido que mi valor no dependía de que los demás me quisieran, sino de que yo me respetara lo suficiente como para no dejar que me destruyeran. 6 meses después, mi vida había encontrado una paz que no había experimentado en décadas. Cada mañana, me despertaba en mi propia casa, en mi propia cama, rodeada de mis propias cosas, sin temer que alguien viniera y me arrebataran lo que era mío. El proceso legal había terminado con Sarah aceptando una sentencia de 2 años de libertad condicional y la obligación de pagar una multa considerable por fraude familiar. No iría a la cárcel, pero su historial criminal y sus deudas legales la seguirían durante años. Mi casa se había convertido en un verdadero refugio. Renové el jardín, plantando nuevas flores que cuidaba cada mañana con el mismo amor que una vez dediqué a criar a una hija que no me valoraba. Estas plantas al menos florecían en respuesta a mis cuidados. No me mentían. No me traicionaban. No planeaban deshacerse de mí cuando ya no me necesitaban. Encontré en la jardinería la paz que había buscado en el amor maternal durante tantos años. Emily se había convertido en mi mejor amiga y confidente. Tomábamos café juntas cada tarde, compartiendo historias de nuestras vidas, riéndonos de nuestras travesuras, planeando pequeñas aventuras como ir al mercado de agricultores o visitar a otros amigos del vecindario. Había descubierto que la amistad sincera entre mujeres de mi edad era mucho más reconfortante que el amor falso de una hija resentida. Emily me valoraba por quien era, no por lo que podía darle. El señor David Pérez se había convertido en algo más que solo mi abogado. Era un amable viudo que me visitaba regularmente, no por negocios, sino por un afecto genuino. No era un romance lo que florecía entre nosotros, sino una compañía madura y respetuosa, alguien con quien compartir conversaciones inteligentes, pasear por el parque los domingos, o simplemente sentarse en silencio viendo la televisión sin sentir la necesidad de fingir emociones que no existían. Una tarde de abril, mientras regaba mis nuevas plantas, vi un coche aparcar frente a mi casa. Era Sarah. Pero esta vez, no vino sola. Un hombre mayor la acompañaba, probablemente otro abogado, tratando de encontrar algún resquicio legal para revertir su situación. Salieron del coche y caminaron hacia mi puerta con esa arrogancia derrotada de alguien que sabe que no le queda nada por perder porque ya lo ha perdido todo. No me molesté en salir a saludarlos. Seguí regando mis plantas como si fueran visitantes irrelevantes que no merecían interrumpir mi rutina diaria. Sarah golpeó la puerta insistentemente. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, abre. Estoy aquí con mi nuevo abogado. Hemos encontrado inconsistencias en el proceso legal. Podemos revertir todo lo que sucedió si cooperas con nosotros. Más mentiras, más manipulación, más intentos de convertir su derrota en mi problema. Señora Ellen, el hombre que la acompañaba gritó, soy el señor Martínez. Represento a su hija en una apelación del caso. Tenemos pruebas de que el proceso anterior tuvo irregularidades. Si acepta hablar con nosotros, podríamos llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes. Acuerdo beneficioso. Como si hubiera algo que negociar después de que su cliente intentara destruirme sistemáticamente. Terminé de regar mis plantas, guardé la manguera, me quité los guantes de jardinería y caminé hacia la puerta. Pero no la abrí. No tengo nada de qué hablar contigo, dije a través de la puerta cerrada. El proceso legal terminó hace meses. Las consecuencias se aplicaron. No hay nada más que discutir. Mi voz sonó serena, definitiva, inapelable. La voz de una mujer que había tomado el control total de su vida. Mamá, suplicó Sarah con esa voz de niña indefensa que había perfeccionado a lo largo de los años para manipularme. Solo dame una oportunidad para explicarlo todo. He reflexionado mucho estos últimos meses. Entiendo mis errores.
Quiero compensarte por todo el daño que causé. Compensarme a mí. Como si el amor de una madre fuera una deuda que se pudiera pagar con disculpas tardías y promesas vacías. ¿Sabes cuál fue tu mayor error, Sarah? Pregunté sin abrir la puerta. No fue robarme la casa. No fue planear abandonarme en un asilo. Tu mayor error fue subestimar a la mujer que te crió. Pensaste que era una anciana débil e ignorante que se dejaría destruir sin luchar. Estabas equivocada. Y ese error te seguirá por el resto de tu vida. No porque quiera castigarte, sino porque así funcionan las consecuencias en el mundo real. Los escuché murmurando entre ellos. Probablemente el abogado le estaba diciendo que mi negativa a cooperar complicaba sus planes de apelación. Que sin mi testimonio favorable, no tenían forma de revertir el proceso. Que había cometido el error de convertir a su propia madre en su enemiga más astuta y decidida. Señora Ellen, insistía el abogado, piense en su hija. Piense en la familia. Los problemas familiares se resuelven dentro de la familia, no en los tribunales. Exactamente, respondí. Los problemas familiares se resuelven dentro de la familia, pero resulta que ya no tengo una familia. Mi hija murió hace años el día que decidió verme como un obstáculo en lugar de como la madre que la amaba incondicionalmente. La mujer que está ahí afuera es una extraña que planeó mi destrucción con la frialdad de un asesino profesional. Y con los extraños que intentan hacerte daño, no se negocia, te proteges. Los escuché alejarse, derrotados. Zoe gritó una última amenaza. No puedes vivir así para siempre. Vas a terminar odiándote por odiarme. Pero se equivocaba de nuevo. No me odiaba. Por primera vez en décadas, me respetaba completamente. Tampoco la odiaba. Simplemente había aprendido a vivir sin la ilusión de que ella me amaba. Y esa libertad era más valiosa que cualquier falsa reconciliación. Esa noche, mientras preparaba mi cena sencilla y veía las noticias en la televisión, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquella tarde en que se rompió la maceta. Había perdido una hija. Pero había ganado algo mucho más valioso, mi dignidad. Había perdido la ilusión del amor familiar, pero había encontrado la realidad del respeto propio. Había perdido la compañía de alguien que me despreciaba, pero había ganado la paz de vivir sin mentiras. Mi teléfono sonó. Era el señor Pérez invitándome a cenar en casa de su hermana el domingo. Es una pequeña reunión familiar, explicó. Y me gustaría que conocieras a mi familia si te sientes cómodo. Por supuesto, acepté con una sonrisa. Había encontrado personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Había construido una nueva familia elegida basada en el respeto mutuo y el afecto genuino. Antes de dormir, salí al jardín para revisar mis plantas una última vez. Las flores que había plantado después de recuperar mi casa estaban floreciendo hermosamente bajo la luz de la luna. Cada una estaba creciendo fuerte porque recibía el cuidado adecuado en el suelo correcto. Al igual que yo, necesitaba alejarme del suelo tóxico en el que intentaron plantarme para poder florecer en un entorno que realmente me nutría. Cerré la puerta de mi casa con la llave que nadie más tenía derecho a usar. Me fui a dormir en mi cama, en mi habitación, en mi hogar recuperado. No esperaba llamadas de una hija que fingía su afecto. No tenía miedo de despertarme sin hogar porque alguien había vendido mi casa mientras yo dormía. No vivía mi vida calculando si mis palabras o acciones podrían molestar a una hija que de todos modos planeaba abandonarme. Por primera vez en 70 años, dormí con la completa tranquilidad de una mujer que se había defendido con éxito de quienes intentaron destruirla. No había gritado. No había suplicado. No había perdido mi dignidad. Había usado la inteligencia, la paciencia y la fría justicia para recuperar lo que era mío. Y esa victoria silenciosa era más dulce que cualquier disculpa que Zoe pudiera ofrecerme ahora. La historia terminó donde comenzó, conmigo cuidando plantas en mi jardín. Pero ahora las plantas eran nuevas. El jardín era verdaderamente mío. Y la mujer que las cuidaba había aprendido que el respeto propio es el único amor que nadie puede quitarte. Robar o traicionar. Zoe había intentado enseñarme que no valía nada. En cambio, me había enseñado que valía lo suficiente como para defenderme. Y por esa lección, casi estaba agradecida.